Con nosotros el día de hoy estará nuestro expositor Carlos Sánchez Sicilia, quien es director de Talentia y Green Transition Institute, panameño, quien es ingeniero de sistemas y computación y máster de dirección de empresas. Desempeña su actividad profesional alrededor de la implementación e integración de buenas prácticas empresariales en diferentes ámbitos, entre ellas tecnología y seguridad de la información, gestión de servicios, gestión de riesgos, gestión de proyectos, responsabilidad social empresarial, gestión de la calidad, cumplimiento y gestión de la innovación. Cuenta con múltiples certificaciones profesionales en diferentes buenas prácticas. Con ustedes, el ingeniero Carlos Sánchez. Adelante. Hola, buenos días. Efectivamente, mi nombre es Carlos Sánchez Sicilia, soy de origen español, pero naturalizado panameño. Llevo ya 11 años por aquí, pero bueno, todavía notarán la voz que todavía tengo el acento, ¿no? de por ahí. Y nada, antes que nada, muchas gracias al Ministerio de Comercio e Industria por dar esta oportunidad de dar a conocer esta importante familia de normas. Y nada, a continuación empezamos. Como les comentaba, efectivamente, soy director de Talentia y de Green Transition Institute. Desde Talentia lo que nos dedicamos es básicamente a la implementación e integración de buenas normas de gestión en diferentes ámbitos, desde el punto de vista pues tanto de gestión de innovación, de la calidad, de seguridad de la información, de gobierno corporativo, de ese tipo diferentes normas, diferentes buenas prácticas. Y desde Green Transition Institute, que también soy director, es una organización sin ánimo de lucro que básicamente pues, el objetivo es implementar buenas prácticas desde el punto de vista de innovación y de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas, ese tipo de cuestiones. Participo como miembro en lo que son diferentes comités de ISO, entre otros el comité correspondiente a la gestión de la innovación que vamos a tratar ahora, y en ese aspecto participo como voluntario. La persona, la entidad que está representando a Panamá es la Dirección de Normas del Ministerio de Comercio e Industria, y ahí pues como voluntario junto con otras personas participo en alguno de los comités de ISO, entre otros Con el objetivo de hoy vamos a tratar los siguientes temas. Primero vamos a hacer una pequeña introducción al Comité ISO 279, que es en el que tratamos específicamente este tema de la gestión de la innovación. A continuación vamos a tratar lo que es el alcance, los beneficios, los principios de innovación. A continuación vamos a tratar lo que sería un sistema de gestión de innovación y vamos a específicamente hacer un pequeño resumen, una presentación de la norma ISO 56002. Ahora veremos. Comentaremos también que dentro de lo que es el comité y de la familia 56.000 hay otra serie de normas, otra serie de publicaciones en diferentes estados. Y a continuación pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Más o menos, yo calculo que aproximadamente nos va a llevar esto pues una hora aproximadamente para que se hagan ustedes una idea. Y nada, pues si no tienen inconveniente, empezamos. El comité ISO TC, que viene de Comité Técnico 279 de Gestión de Innovación, se creó en el 2013, o sea que es relativamente reciente en ese sentido. Dentro de lo que es el comité hay 49 países participantes, entre los cuales está Panamá. Tal como pueden ver ahí en ese mapa del mundo, pueden ver pues, que prácticamente hay una participación muy amplia sobre todo de lo que son los países más desarrollados dentro de lo que es este comité. Comentar que desde el punto de vista y como introducción a lo que serían los comités de ISO, en los comités de ISO participan cada país de manera, entre comillas, independiente, y a todos los efectos cada país tiene un voto.
De esa manera, pues tiene el mismo valor el voto de Panamá que el voto de Canadá, que el voto de Estados Unidos, todos son exactamente iguales. En ese aspecto, pues hay lo que es un proceso de desarrollo de normas, de votación, de revisión, de publicación, en la cual pues participamos todas las personas, todos los países que están representados en este comité. Adicionalmente, hay otros 19 países observadores, que son países que no participan directamente en lo que es la confección de las normas, la revisión, pero sí que están pendientes de cómo van evolucionando las cosas. Y adicionalmente, tal como verán a continuación, hay también otra serie de organizaciones internacionales que participan dentro de este comité. Actualmente, lo que es este comité tiene 6 documentos, 6 normas publicadas y otros 5 que están en desarrollo en diferentes estados. Lo vamos a comentar ahora a continuación. Desde el punto de vista de los enlaces externos, uno de los temas importantes, tal como un poco adelantaba antes, ISO tiene multitud de comités dedicados cada uno a diferentes especializaciones, y desde ahí comités pues, de gestión de la calidad, que es bastante conocido, tenemos de seguridad de información, diferentes tipos de comités que de alguna manera se encargan de desarrollar cada una de esas partes que son específicas de lo que es el alcance del comité. Una de las cosas que se busca también dentro de ISO es coherencia y de alguna manera compatibilidad en los diferentes desarrollos. En ese sentido, la manera de hacerlo es participando unos comités dentro de otros comités de la ISO. En este sentido, nos encontramos pues, varios comités, pues, todos estos que ven por aquí, de diferentes casos y bastante orientados a lo que es el tema de innovación, están participando aquí. Otro de los elementos que hay, lo que se busca desde ISO, es que no solo participe lo que es la ISO como tal, sino que otras organizaciones internacionales participen en los comités, bien porque son entidades o actores relevantes dentro de lo que es el mercado, o bien pues porque de alguna manera tienen a su vez otros desarrollos normativos, regulatorios, legales, que tienen que ver con el ámbito del comité. En este caso, tal como pueden ver, pues realmente hay una representación importante de diferentes organismos internacionales, desde las Naciones Unidas, europeos, globales, el Banco Mundial, Dirección de Patentes, diferentes organizaciones que participan dentro de lo que es el desarrollo y tienen la visión y la participación en este desarrollo normativo, en este caso dentro de lo que es el Comité 279. Dentro de lo que es el comité, un poco por adelantarlo, se están generando documentos, normas que están en diferentes estados de generación. Por un lado, tenemos una serie de normas, por ejemplo, que ya están publicadas, ya están disponibles, como por ejemplo, tal como pueden ver, tiene un número que generalmente es por lo que se conoce, en este caso sería la primera, 56.000, y a continuación pone el año. Pone el año porque una de las cosas que es importante tener en cuenta es que cada 5 años es obligatorio plantearse si las normas siguen vigentes o hay que plantearse la renovación o la revisión de esas normas. Entonces, como buen criterio cuando se trabaja con normas ISO es buscar cuál es la última que está publicada. Generalmente no suele haber unas grandes diferencias con las anteriores, ya que de alguna manera se dedicamos bastante esfuerzo a lo que es el desarrollo de estas normas, pero siempre conforme las personas que participamos en los comités y en nuestra actividad profesional vamos viendo cómo se van utilizando, cómo se van implementando, pues hay ocasiones en las cuales pues, nos damos cuenta cosas que se pueden mejorar. De esa manera, pues tal como pueden ver, la 56.000 ha sido publicada hace 2 años, un poco menos de 2 años. Antes de esta publicación, para que se hagan una idea, generalmente desde que alguno de los participantes en el comité plantea la publicación o lo que es el desarrollo de una norma hasta que esa finalmente se publica,
Depende de la información que haya previa de esa norma, pero generalmente estamos hablando de un proceso de desarrollo, de revisión, de todos los voluntarios que participamos haciéndolo, generalmente de años. Yo diría que por lo menos 2, 1 si viene ya muy madura o la persona o la organización que propone la trae muy madura, a lo mejor puede salir en 1, pero es un proceso, digamos, muy exhaustivo. Tal como han visto, estamos hablando de decenas de organizaciones, en muchos casos cada una de esas organizaciones tiene varios o decenas de voluntarios que participan en este proceso. De alguna manera es un proceso muy riguroso y con mucha visibilidad. En este caso, esta primera norma, la 56.000-2020, ya está publicada en los idiomas oficiales de ISO, que son el inglés y el francés, y actualmente se está traduciendo al español. Esta norma posiblemente este mismo año estará ya disponible en español y una vez que esté disponible, entiendo que el MICI, al igual que está haciendo con las otras normas, procederá a adoptarla, a comunicarla y a dar conocimiento al mercado de esta norma. Cosa que, por cierto, es una cosa muy de agradecer del MICI actualmente, el que se está haciendo un trabajo muy riguroso de dar a conocer estas normas, de trabajar con la publicación de esas normas. Hay también aquí, desde el punto de vista de Panamá, participamos varias personas en la revisión, en asegurar, digamos, que estas normas que les pone a su disposición el MICI son relevantes para su trabajo y cumplen con la calidad que corresponde. La otra norma que tenemos ya publicada sería la 56.002, que es el Sistema de Gestión de Innovación, y que gran parte de la publicación o de la presentación de hoy va a ser de eso. Es una norma que ya está traducida, está adoptada y está ya disponible por el MICI en este sentido. Otra norma que está en un estado similar sería la 56.003, que son herramientas y métodos para alianzas en innovación. También traducida, adoptada por el MICI y disponible para el MICI, por parte del MICI. Luego nos encontramos la 56.004, que es la evaluación y la orientación sobre cómo evaluar la gestión de innovación. Actualmente está en fase de traducción. Igual que comentaba con la 56.000, posiblemente debería estar disponible este año y entiendo que el MICI procederá a adoptarlo en ese sentido. 56.005, otra de las normas que tenemos aquí, uno de los elementos importantes desde el punto de vista de la innovación, que es la gestión de la propiedad intelectual. En este caso, esa norma está ya publicada en los idiomas oficiales de ISO y posiblemente se iniciará un trabajo de traducción al español, pero todavía ese trabajo no está iniciado, pero posiblemente se haga. En este caso, tal como comentaba, al igual que pasa con las normas que llevan mucho tiempo de desarrollo, el tema de la traducción es sorprendente, el esfuerzo por parte de los profesionales que participamos en esas traducciones. Yo he participado en algunas y sobre todo, ¿no?, con este bendito español que tenemos, que parece muy igual, pero es muy distinto entre los diferentes países, ¿no?, que hablamos con esto. Y hay veces se les sorprendería, a veces nos podemos quedar horas discutiendo sobre un determinado objetivo, una determinada palabra, sobre cómo se entiende en un sitio, cómo se entiende en otro, un tema bastante curioso. En una situación parecida estarían las herramientas y los métodos de lo que sería la gestión de la inteligencia estratégica. Hablaremos también de eso, también publicada, pendiente de traducirse. Adicionalmente, hay otras normas que están llegando, que todavía no están completados su desarrollo y que pues posiblemente algunas este año, otras el año que viene, no creo que mucho más tarde de eso estarán disponibles. Tenemos la primera, 56.001, que ahora hablaremos de ella, que son los requerimientos del sistema de gestión de innovación. Esta merece un capítulo aparte y lo comentaré algo respecto a esta norma a continuación. Otras normas en desarrollo, y de las cuales, de todas estas que están en desarrollo, voy a hacer una pequeña introducción de lo que se está planteando o estamos trabajando actualmente dentro del comité,
Como les decía, son normas que están en desarrollo en diferentes fases e incluso alguno de los temas que les presente hoy viene pues de borradores, de documentos de trabajo y perfectamente podría cambiar de manera sustancial desde aquí hasta la publicación. Pero yo creo que está bien que vayan teniendo una idea de lo que está viniendo en este sentido. Como comentaba, 56.007, lo que sería la gestión de ideas, que ahora hablaremos qué incluye eso. A continuación nos encontramos la 56.008, diferentes herramientas y métodos para lo que son la gestión de las medidas de la operación de innovación. 56.010 es un documento que puede ser muy interesante porque hay ocasiones que nos encontramos en las cuales las organizaciones quieren implementar alguno de los sistemas de gestión de la ISO y a lo mejor les falta algo de información que de alguna manera lo aterrice con ejemplos. Entonces, esta es la idea de esta iniciativa de la 56.010, donde de momento se están planteando 3 casos más o menos genéricos de innovación y cómo utilizar un sistema de gestión de innovación dentro de esto. Falta, quizás sea uno de los medios maduros de todas estas publicaciones, pero puede ser muy útil si finalmente nos ponemos todos de acuerdo y llegamos a tenerlo publicado. Y otro documento que es muy interesante y que está a todos los efectos ya está aprobado. Los que participamos dentro de la revisión lo hemos dado el visto bueno y actualmente ISO, una vez que hemos hecho las cosas, lo está formateando y este documento va a estar disponible en cualquier momento, que es ese libro guía, ese handbook de introducción a lo que es la gestión de innovación para pequeñas y medianas empresas. Este documento va a estar disponible muy pronto, muy pronto. Sigue como en desarrollo, pero este sí que, de todos los que estoy poniendo por aquí, en condiciones normales debería ser el primero que va a entrar en funcionamiento o se va a comunicar. Entrando desde el punto de vista ya más específico de la innovación dentro de las organizaciones. En este aspecto, lo que se busca y lo que se plantea, toda esta parte viene tratada específicamente dentro de la 56.000. Es muy habitual por hacer una introducción, en los sistemas de gestión de la ISO, es muy habitual que de la familia el que termina todo con ceros suele ser una guía genérica donde se suelen tratar conceptos generales, se suelen tratar en ocasiones vocabularios, de alguna manera suele ser como la introducción a la familia. En este caso, la introducción a la familia 56.000 es la norma 56.000. Lo mismo pasa si están ustedes habituados, por ejemplo, con la ISO, generalmente se implementa la ISO 9001 como una de las más conocidas, o la ISO 27001 desde el punto de vista de gestión de la seguridad. Pero en este caso, aunque uno implementa ISO 9001, lo que es la parte general de la orientación de esa familia estaría en ese caso, por ejemplo, en la ISO 9000, en el caso de gestión de la calidad, y, por ejemplo, 27.000 en el caso de seguridad de información, por decir alguna de ellas. Y esto, en general, pasa con prácticamente todas las familias de normas, no con todas, pero estamos yendo para allá. Entonces, en este caso, este documento, lo que decía, lo que busca o como lo que plantea, el enfoque que da de la innovación es que es un elemento absolutamente clave desde el punto de vista del desarrollo y del cambio en las organizaciones. Y lo que se busca, de alguna manera, es transmitir que es un enfoque general de la organización. Hay ocasiones en las cuales se entiende que la innovación es una cosa, sí, ese es el departamento, el área, la dirección de los que innovan y se dedican a eso. El objeto o el planteamiento de ISO en toda esta familia es que la innovación es una parte intrínseca de todas las partes de la organización. Y ese es el enfoque que se le va a dar, o en el enfoque en el que hay que leer las diferentes publicaciones. En ese sentido, comentar
que la innovación puede ocurrir en todas las partes de la organización. Como decía, desde el agente que toma las llamadas en un centro de llamadas, hasta el conductor de un camión de reparto, a la persona que tiene conexión con el cliente, con ventas, por supuesto con desarrollo del servicio, toda la organización. En todas las partes, de alguna manera, puede y debe ocurrir la innovación. Adicionalmente, pensando en una línea de productos, servicios, realmente en todas las cadenas de valor, desde el momento en el que, en todas las partes de la cadena de valor, desde que se concibe un nuevo producto o servicio hasta que ese producto o servicio se entrega a los clientes, se soporta, se hace el seguimiento, puede ocurrir la innovación en cualquier elemento de la cadena de valor. Y al mismo tiempo, en las alianzas con otros socios, otros clientes, otras personas que tienen que ver con la cadena de valor. Y tanto es así que una de las familias de las normas es la 56.003, que trata específicamente el tema de alianzas. En otro momento, también en todas las etapas del ciclo de vida, desde lo que es investigación, la manufactura, todo. Y también, igualmente, en todos los componentes del modelo de valor o del modelo de negocio. Como decía, en todos sitios de una organización potencialmente puede y debe ocurrir innovación. Ese tema importante y está dentro de todos los elementos de la norma. ¿Qué son las actividades de innovación desde el punto de vista de la 56.000 o para qué se pueden utilizar? Diferentes propósitos. En función ya de la estrategia de la organización, pues puede haber organizaciones que son más innovadoras o el mercado espera un tipo de innovación, otras de alguna manera son innovaciones para intentar no quedarse atrás de otro competidor. Diferentes propósitos y la propia estrategia de la organización va a ser la que va a definir qué tipo de actividades de innovación. Van a ver un poco más adelante que esta parte estratégica, esta parte de liderazgo dentro de la organización es absolutamente clave desde el punto de vista de un sistema de gestión de innovación y lo vamos a tratar un poco más adelante. Otro de los temas que hay que tener claros y que generalmente suele ser uno de los temas que cuesta más entender por las organizaciones es que de alguna manera la innovación es exploratoria. Es una actividad de innovación, haces innovación porque es algo que no has venido haciendo hasta ahora, es una idea, un concepto que viene y que de alguna manera generalmente tiene una gran incertidumbre. No tienes todavía toda la información, podría servir esa innovación pues para mejorar tu organización o para ser disruptiva y entrar en otros mercados, pero generalmente hay esa incertidumbre. Requiere experimentación, requiere adaptarse, requiere entender realmente cómo el mercado está recibiendo esa innovación y con esa retroalimentación entender si esa exploración que he iniciado es válida, es oportuna de implementar. Y este es uno de los temas que generalmente suele ser más complicado porque generalmente es muy difícil asegurar que una innovación específica va a llegar al resultado esperado. Por ese motivo y por esta incertidumbre, igual que pasa con otro tipo de inversiones, otro tipo de cosas, alguien generalmente invierte en diferentes cosas con idea de que a lo mejor alguna de esas cosas, alguna de esas iniciativas no llega a su objetivo, pero teniendo varias en marcha, finalmente el resultado agregado es positivo. Entonces, eso es lo que hay que entender y también adelantaremos algo un poco más adelante, lo que es el portafolio de innovación, para, de alguna manera, protegernos o asegurar que tenemos resultados desde el punto de vista de innovación. Y eso,
Generalmente son desafiantes y generalmente implican cambios dentro de la organización, y esto es uno de los temas claves, el tema de la gestión del cambio. Supongo que al igual que se han encontrado ustedes con otros proyectos, realmente la implementación de cualquier sistema, de cualquier proyecto, uno de los mayores retos que tenemos en las implementaciones es la gestión del cambio. Y, cómo no, desde el punto de vista de la gestión de innovación, que normalmente estamos planteando nuevos paradigmas o adaptación a paradigmas existentes. Realmente el proteger o el vencer esa inercia es absolutamente clave. Y bueno, estas serían las actividades. ¿Qué beneficios nos tiene implementar un sistema de gestión de innovación? Pues diferentes beneficios. Por un lado, nos ayuda a tener esa cartera de proyectos de innovación, pues nos ayuda a gestionar la incertidumbre, teniendo un enfoque estructurado. En principio debería ayudarnos a ser más rentables, tener mayores ingresos, ser más competitivos. También debería ayudarnos en la línea de eficiencia desde el punto de vista de reducción de costes y de desperdicios. El tema de la sostenibilidad nos debería ayudar y es uno de los elementos que yo creo que todas las organizaciones estamos absolutamente implicados. Es desde el punto de vista de darnos cuenta que ya no es suficiente el tener negocios rentables, sino que es clave que sea sostenible. Nosotros lo creemos y en cualquier caso los clientes nos lo demandan y cada vez más los clientes estamos aceptando esto. Y a continuación, comentar que debería ayudar con la satisfacción de las partes interesadas, nos debería ayudar a tener una renovación sostenida del portafolio de ofertas, debería ayudar a tener un personal más comprometido y empoderado dentro de la organización, debería ayudarnos a atraer socios, colaboradores, debería ayudarnos a la mejora de la reputación y, bueno, también uno de los elementos desde el punto de vista de innovación va a ser el tema del cumplimiento regulatorio. Hay veces que el cumplimiento regulatorio se puede plantear desde diferentes aspectos y en ocasiones la innovación puede ser un elemento importante en ese sentido. Por cierto, estoy viendo, no sé si me están viendo ustedes, ahora que veo yo aquí la cámara como conectada, no sé si me pueden confirmar que me están viendo a mí. Entiendo que están viendo la pantalla, pero... No, pero eso, no, disculpe, porque no le vemos, vemos la pantalla. No me ven, discúlpeme. Esperen un momento. Por algún motivo. Discúlpenme un momento. No sé por qué. Antes si se me está viendo ahora. Ahora sí, ahora sí. No sé, conforme estaba viendo esto me he dado cuenta y digo, ¿dónde está el puntito verde de la cámara, ¿no? En ese sentido. Tampoco se han perdido mucha cosa, ¿no? Viéndome, pero bueno, aquí está vista. Muy bien, pues nada, pues continúo en este sentido. Y disculpen que hayan estado viendo ahí la presentación sin poner cara a alguien ahí mientras se lo estaba comentando. Muy bien, pues continuando. Muy bien. Estos serían los beneficios. Y esta gestión de innovación se basa en unos principios que de alguna manera se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la implementación de sistemas de gestión de innovación. Por un lado, la realización de valor. Hay que entender que la innovación no se innova por innovar, que el objetivo es aportar valor en las organizaciones. Otro principio sería el liderazgo. Es absolutamente clave la implicación del liderazgo de la organización y el enfoque al futuro dentro de la organización. La implementación estratégica, la cultura de la innovación dentro de la organización, como les decía. No se trata de que la innovación es una cosa que sucede dentro de un departamento o dentro de un equipo específico, sino que tiene que ser parte de la cultura.
Las ideas tienen que tener un objetivo de realizar ese valor, de mejorar, de innovar dentro de la organización. Hay que tener clara esa incertidumbre. Tenemos que usar la innovación también como una herramienta para asegurar nuestra adaptabilidad, la adaptabilidad de nuestra organización a los diferentes cambios. Y un enfoque sistémico en el sentido de que es algo que forma parte del día a día de mi organización y de los diferentes actores con los que estoy interactuando, y forma parte de todos ellos. Y de alguna manera, la manera de obtener valor dentro de la organización es ese sistema de diferentes partes interactuando entre ellas, asegurarnos que de alguna manera están integradas y funcionan correctamente. Hablando, les adelantaba antes que haría algún comentario específico de la 56.001 y la 56.002. Hasta ahí, lo que hemos visto hasta ahora han sido más o menos la introducción a lo que sería la gestión de la innovación o la innovación en la familia 56.000, y a continuación vamos a empezar a entrar más en lo que sería el sistema de gestión de innovación y muy específicamente en lo que es la norma ya publicada, que es la 56.002/2019. En este sentido, comentar que generalmente sucede en ISO, en muchas familias de normas, y además se busca cada vez más que se cumpla este requisito, es, como les decía, la que es todo ceros al final, suelen ser unos conceptos generales. Generalmente a continuación viene la 56.001 o digamos la que termina en 001, que son los requisitos. Esto, si les suena, por el tema de gestión de calidad, es habitual la 9001 dentro de esto. Y luego a continuación suele haber las que terminan en 2, que son una orientación, donde adicionalmente a los requisitos que van dentro de la que termina en 1, en este caso la 56.001, se dan unos requisitos o se dan unas orientaciones adicionales sobre cómo implementar esos requisitos. En este caso es la 56.002. ¿Qué nos encontramos? Sobre todo en normas maduras. En normas maduras generalmente lo que nos encontramos son la publicación 56.001, en este caso, o donde están los requisitos, son generalmente las normas que son auditables. Las normas que son auditables, en este caso, son las normas que tienen requisitos. ¿Cuál es la diferencia entre un requisito y una orientación? Pues algo tan sencillo como cuando uno lee la norma, por ejemplo, en la 56.001 o la 9.001, los requisitos siempre aparecen con la palabra debe. Debe quiere decir que no es negociable. De alguna manera es un requisito de la norma, y si alguien quiere implementar y potencialmente certificarse en esa norma, debe cumplir todos los requisitos que son debe. O en inglés serían shall. Esos serían requisitos. Otras normas de la familia, como por ejemplo es la 56.002 que está publicada, tienen esas orientaciones donde dice debería. Debería generalmente quiere decir, bueno, pues en general es algo que está muy probado con el mercado, con que es la orientación correcta, y en principio una organización debería hacer eso. O sea, no es un requisito absolutamente obligatorio, pero de alguna manera habría que tener un motivo muy bueno, por decirlo de alguna manera, para no implementar alguna de estas orientaciones. En otras normas, en otros documentos, verán que hay con diferentes grados de, digamos, de fortaleza o de prescripción. Hay veces que se utiliza podría ya lo que implica es, bueno, está bien, es una opción en general buena, pero digamos no es tan fuerte como un debería o como un debe. En ese sentido, comentar, como les decía inicialmente, la 56.001, que son los requisitos y lo que potencialmente se podrá certificar, es algo que se está actualmente desarrollando. Ustedes, por ejemplo, si ahora mismo van a algún organismo de certificación, y alguno de ellos he visto que está participando en este seminario,
va y le dice, quiero que me certifiquen mi sistema de gestión de innovación. Pues puede ser que le hagan algún tipo de verificación, algún tipo de orientación, pero actualmente la familia 56.000 no tiene publicado el 56.00001 de requisitos y no es certificable. Ahora mismo no es posible tener digamos, un registro de la certificación, en este caso en la familia 56.000 y en este caso sería la 56.001. La 56.002, como les decía, ya está adoptada, está disponible y está disponible por parte del MICI. Quien de alguna manera se esté planteando, si alguna de sus organizaciones está planteando adoptar un sistema de gestión de la innovación, en mi opinión, lo pueden ir iniciando sin ningún inconveniente con lo que he visto hasta ahora, y que ya le digo que puede haber cambios en el último momento, con la 56.002. Lo que nos encontramos es, como les decía, la 56.002 es más detallada que la 56.001, y si alguien actualmente, con la información que hay ahora mismo, ya les digo que podría cambiar, pero sinceramente, en mi opinión personal, a mi título personal, Carlos Sánchez Sicilia, director de Talentia, no creo que vaya a haber un cambio muy significativo. Si se inicia una implementación de un sistema de gestión de innovación en base a la 56.002, posiblemente sí se podría certificar y el cumplimiento de requisitos será importante en ese sentido. Sí, va a haber al final una parte de preguntas y respuestas. Si le parece, yo creo que lo podemos comentar al final, salvo que lo vean especialmente relevante. Como les decía, vamos a empezar a tratar un poco en más detalle lo que sería el sistema de gestión de innovación en base a lo que está planteado en la 56.002 del 2019. Como empezaba a adelantar, la orientación de esta norma es una orientación genérica. Genérica quiere decir que vale para todas las organizaciones. Esta norma es igualmente válida para una microempresa que para una gran empresa. Es igualmente válida para una empresa comercial que como para una entidad sin ánimo de lucro. Realmente, la orientación de estas normas, y es una cosa que generalmente pasa con gran parte de los documentos de ISO y muy especialmente en los sistemas de gestión, son genéricos, valen para cualquier organización. Luego, en ocasiones, tal como sucede con ese documento que está a punto de publicarse, hay ocasiones en las cuales se hacen guías o documentos adicionales para tratar, a lo mejor, como les comentaba antes, a pequeñas y medianas empresas o sectores específicos. En este caso es genérica y para cualquier tipo de innovación, como decía, productos, servicio, desde innovación incremental hasta innovación radical y con cualquier tipo de enfoque. Es una orientación genérica desde el punto de vista de la innovación. Aquí lo que nos vamos a encontrar, y esto es una cosa que todas las personas que trabajamos y todas las organizaciones que trabajan con los sistemas de gestión de la ISO, nos vamos a empezar a encontrar con esta norma una estructura que tiene mucho que ver y muy similar a otros sistemas de gestión de ISO. Y esto, de alguna manera, por comentarles, en el año 2012 se publicó un documento de ISO que es lo que le llamamos se llama el anexo SL, que es una estructura de todos los sistemas de gestión, y en principio todos los sistemas de gestión de ISO deben cumplir con los requisitos de ese anexo SL. ¿Qué implica eso? Implica que la numeración de las diferentes partes de la norma de alguna manera es común entre todas las normas que cumplen con ese anexo SL.
Si alguien va a ver el punto 4 de la ISO 9001, de la 27001, de la 14001, de cualquiera de las normas que ya se han adaptado al anexo SL, va a encontrarse con que el punto 4 es el contexto de la organización. Este es un tema que realmente hace que a todas las personas, a todas las organizaciones que estamos habituados a trabajar con sistemas de gestión de la ISO, nos hace que la adopción sea más sencilla. Y no solo nos hace que sea más sencilla, sino que de alguna manera que los activos que se han desarrollado para otros sistemas de gestión, de alguna manera o parte de ellos pueden ser reutilizables en ese sentido. Entonces, de hecho, por ejemplo, en mi caso, como implementador, como asesor en lo que es la parte de buenas prácticas y específicamente de ISO, si voy a una organización y previamente tienen implementado otro sistema de gestión de ISO, hace que mi trabajo sea mucho más directo, hace que sea mucho más fácil la adopción. Dice, oye, ¿no tiene mucho que ver la gestión de calidad o gestión de seguridad de la información con gestión de la innovación? Sí y no, son diferentes entornos, pero hay gran parte o una parte importante de lo que es la adopción del conocimiento dentro de la organización y de algunas estructuras que vamos a introducir un poco más adelante, que ya se han implementado para otro sistema de gestión, aunque no sea en este caso el de innovación, y ayuda a que sea más sencilla la siguiente implementación. Entonces, como les decía, el punto 4, que es común a todas las normas que cumplen anexo SL. Por cierto, uno de los criterios para revisar una norma, aunque esté perfectamente conocida en el mercado y adaptada, que se ha aplicado para alguno de los sistemas de gestión, es que no cumplía el anexo SL y se ha dejado en la práctica la norma tal como estaba y más o menos se ha adaptado a lo que es esta nueva estructura. Dentro de lo que es el contexto de la organización, lo que va a buscar es, primero, conocer en qué contexto está trabajando la organización. De una manera periódica vamos a evaluar las diferentes cuestiones externas e internas, las cosas hacia adentro, cómo está mi organización, cómo están mis empleados, en qué estado estoy y cómo está externamente pues lo que sería mi mercado, el entorno regulatorio, la competencia, diferentes cuestiones externas. Lo voy evaluando y en base a esa evaluación voy identificando áreas de oportunidad internas y externas. Y siempre es absolutamente clave con entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Las partes interesadas, desde el punto de vista de ISO, son potencialmente cualquier actor que esté implicado o impactado por la implementación de este sistema de gestión y que esté o que potencialmente pueda sentirse impactado. Entonces, ese sería uno de los elementos que generalmente hacemos desde el punto de vista de la implementación de sistemas de gestión, es la identificación de las partes interesadas, la evaluación y el análisis. Otro de los elementos que tenemos que plantear, y esto es también común a los sistemas de gestión de ISO, es la determinación del alcance del sistema de gestión de la innovación en este caso. No es, cuando uno se plantea la implementación de un sistema de gestión de ISO, una de las conversaciones habituales y una de las decisiones críticas es cuál es el alcance. El alcance se puede implementar inicialmente aplicando a toda la organización, a la organización completa, o se puede implementar orientado a procesos específicos, a direcciones específicas. Esto realmente, la determinación de este alcance generalmente va a ser lo que nos va a decir de alguna manera el esfuerzo o de alguna manera el trabajo que vamos a tener para esa implementación. Diferentes enfoques, desde enfoques y dependiendo de la situación de la empresa, de implementarlo a la empresa completa o en muchos casos y dependiendo del nivel de madurez de la organización, se opta por inicialmente voy a arrancarlo trabajando con un área específica, un departamento, una dirección, un proceso específico y una vez que ya he verificado que me aporta el valor o me soluciona una necesidad, voy
incrementando esa implementación o incrementando ese alcance. Ese tema también comentar desde el punto de vista de la certificación es en base a ese alcance. Se va a verificar, este es el alcance, sobre ese alcance, si es coherente, hago esa implementación y la correspondiente certificación si finalmente se publica en este caso la 56001 y es certificable, entre comillas. El punto 5, liderazgo. Lo que veníamos adelantando, la innovación es una parte de toda la organización y para empezar por sus líderes. Sus líderes, los líderes de la organización, la alta dirección, tiene que tener ese enfoque. Tiene que tener un enfoque en la realización de valor a través de la innovación. Tienen que tener esa visión y tienen que transmitir la visión de la innovación dentro de la organización. Tienen que tener la estrategia que sea acorde con esa visión y tienen que asegurar que esa estrategia se implementa. Uno de los elementos de implementación es mediante políticas o la política de innovación. La política de innovación es lo que va a ser de alguna manera más detallado. De alguna manera tenemos esos tres elementos, visión, que es esa, valga la redundancia, visión a largo plazo, cómo me veo desde el punto de vista de la innovación, la estrategia de alguna manera, cómo voy a hacer para llegar desde donde estoy ahora mismo a esa visión y la política es uno de los elementos que de alguna manera me va a ayudar a implementar esa estrategia. Por supuesto, hasta aquí nos quedaríamos pues, bueno, con documentos, con PowerPoints. ¿Qué es lo que hace falta? Pues también hace falta implementar y dar recursos, personas dentro de la organización. Hace falta roles, responsabilidades, autoridades, en este caso específicamente dedicadas a lo que es la gestión de la innovación. Y eso es parte del liderazgo. El liderazgo de la alta dirección y el liderazgo que la alta dirección delega o se complementa con otras estructuras organizativas en ese sentido. Hay que planificar este sistema de gestión de innovación, entender pues, las diferentes acciones para abordar los riesgos, las oportunidades alrededor de este sistema de gestión de innovación. Hay que entender los diferentes objetivos de innovación y más o menos la planificación para lograrlo, tener las estructuras organizacionales que me van a ayudar a trabajar con esa planificación y con esa innovación. Y como decía, los portafolios de innovación, absolutamente clave. Generalmente nos encontramos que las compañías más innovadoras que nos pueden venir a la cabeza generalmente tienen multitud de iniciativas en marcha. Multitud de iniciativas en marcha y ya dependiendo del tipo de innovación, unas se descartan más o menos adelante de lo que es el proceso de innovación, pero generalmente tienes que tener ese portafolio pensando que en la medida que esas innovaciones sean más disruptivas, evidentemente conllevan mayor aprendizaje y mayor riesgo desde el punto de vista de la implementación. Para implementar este sistema de gestión de innovación hace falta apoyo, hace falta que el liderazgo, la organización nos dé apoyos de diferentes tipos. Como nos encontramos, pues recursos de todo tipo, personas, el tiempo es uno de los elementos absolutamente clave. En este sentido, como implementador de diferentes varias prácticas, nos encontramos porque generalmente cuando vamos a trabajar con un cliente, por supuesto que el tema financiero suele ser uno de los elementos, pues ya dependiendo de la situación del cliente, más o menos difícil de salvar. Pero uno de los mayores problemas que nos encontramos los implementadores es esta parte, el tiempo. El tiempo, no solo el nuestro, sino que de alguna manera las organizaciones en muchos casos se tienen que dar cuenta que la implementación de un sistema de gestión va a ser una inversión no solo financiera, de herramientas, de personas, de soporte externo, sino un compromiso importante de tiempo dentro de la organización. En mi experiencia, uno de los mayores problemas que hay en las implementaciones de sistemas de gestión o de buenas prácticas es precisamente alrededor de esto. Tiene que darse cuenta la empresa que no basta
con que paguen a un asesor, no basta con que compren unas formaciones, sino que hace falta dedicar tiempo. Y la realidad es que estamos en nuestro día a día todos con mucho trabajo y tenemos que entender que tenemos que hacer una inversión importante de gente que posiblemente, además de hacer su trabajo del día a día, tiene que participar en esos proyectos. O hay que ver cómo organizamos nuestros recursos para tener eso. Infraestructura, competencias. Hay ocasiones en las cuales uno de los elementos importantes y atractivos desde el punto de vista de la implementación de sistemas de gestión es ese desarrollo de competencias dentro de la organización. Generalmente la implementación de un nuevo sistema o la formalización de una buena práctica generalmente pues implica ese desarrollo de competencias de diferentes maneras, tipos, cursos, formaciones. Lo que están haciendo ustedes ahora mismo es un desarrollo de competencias. Sus organizaciones ahora mismo están invirtiendo en lo que es la gestión de la innovación con el tiempo que ustedes le están dedicando aquí, que nuevamente se lo agradezco, para familiarizarse con estas normas. Ustedes ya están invirtiendo en esto. Desde el punto de vista de la toma de conciencia, que se entienda que el liderazgo transmite con toda la organización esa toma de conciencia, esa comunicación. Tenemos que tener manera de guardar esa información, generalmente nos hacen falta herramientas y generalmente nos hace falta implementar dos procesos específicos, que es la gestión de la inteligencia estratégica y de la propiedad intelectual. Luego vamos a hablar por encima de estos procesos y que, tal como comentaba, hay normas que están llegando o que están ya respecto a estos procesos específicos, que desde el punto de vista de ISO hace que consideremos que son tan importantes como para que hagamos unos documentos específicos para tratar estos aspectos. Luego comentaremos algo por encima de ellos. Desde el punto de vista de lo que es la operación, aquí lo que nos encontramos es, hasta aquí, de alguna manera, pues ya hemos desarrollado el sistema, tenemos la alta dirección comprometida, nuestro personal capacitado, tengo lo que es la infraestructura, digamos, para gestionar este sistema ya en marcha y funcionando, y ahora hay que empezar a operar el sistema. Empieza a operar ese sistema y tengo que implementar diferentes cosas, diferentes elementos que me ayudan a lo que es ese control de la operación de la innovación, el control de las iniciativas y lo que es el control de lo que es el propio proceso de innovación. Aquí nos vamos a encontrar esta propuesta, digamos, de proceso o de pasos que de alguna manera propone ISO, que nos encontramos. En este caso, pues nos encontraríamos con que en lo que sería el 832 se identifican las diferentes oportunidades de innovación, identifican esas oportunidades, se crean conceptos, se hacen pruebas, se validan y entramos en este ciclo. En este ciclo muy parecido a otras digamos, sistemas, herramientas de innovación, como por ejemplo el Design Thinking. Design Thinking es otra de las herramientas que utilizamos muy frecuentemente y específicamente en Green Transition Institute usamos el Design Thinking y este tipo de ciclos, este tipo de procesos para lo que es esa definición de iniciativas de objetivo de desarrollo sostenible. O sea, digamos que lo que estamos viendo aquí no es una cosa específica de innovación, sino es un proceso habitual, se puede llamar Design Thinking, podríamos decir que estamos hablando incluso del método científico. En el fondo lo que estamos usando aquí es método científico, el ciclo de Deming, diferentes maneras de llamar este proceso que de alguna manera identifico conceptos, los valido, los pruebo, los alimento y bueno, tenemos esa primera parte que es lo que llamamos la gestión de ideas. La gestión de ideas incluiría estos tres pasos, estas tres partes. Y esto se trata, como decía, igual que pasaba con la inteligencia estratégica y la gestión de la propiedad intelectual, nos encontramos con esta parte de gestión de ideas que tenemos un documento específico para tratar eso. Luego, una vez que ya tengo estos conceptos probados, los desarrollo y los despliego. Esto sería lo que es la operación de este sistema de gestión de innovación.
continuación nos encontramos el punto 9 de evaluación del desempeño, que tenemos una introducción desde el punto de vista de la 56.002, pero también es tan importante que lo detallamos en más de 56.004. No sé, hay por ahí alguien que no está muteado, me parece que es el señor Vélez. Si puede poner... Se puede... Ah, vale, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Desde el punto de vista de la evaluación de desempeño tenemos esto. Uno de los elementos que tenemos dentro de la evaluación de desempeño es el seguimiento, la medición. También tenemos un documento específico solo dedicado a la medición de los procesos y de las iniciativas de innovación. A continuación lo analizamos, lo evaluamos. Una vez, y dentro de lo que es la parte de evaluación de desempeño, nos vamos a encontrar con este proceso, esta estructura que es habitual en prácticamente todos los sistemas de gestión de ISO, diría todos, o todos por lo menos con los que estoy familiarizado, que son bastantes, que es el proceso de auditoría interna. Aquí lo que hacemos es, tenemos un equipo o gente que de a tiempo parcial o bien mediante algún colaborador externo, va a revisar que todo lo que dice mi sistema de gestión de la innovación se está haciendo de manera específica. Este es un proceso que es obligatorio. Es obligatorio y, de hecho, esto no es el mismo proceso que la auditoría de certificación. De hecho, la auditoría de certificación, uno de los requisitos que tiene generalmente es que esta auditoría interna se haya hecho y generalmente suele ser uno de los elementos que mira especialmente. Y la revisión por la dirección. Lo que se busca es, la dirección no solo dio la visión, sino lo que es absolutamente clave es, esto no fue un proceso, unas estructuras que se implementaron, sino hay que tener unos mecanismos recurrentes de esa revisión. Y otro elemento importante es el punto 10 de mejora. Mejora de entender el sistema, de decir, ¿mi sistema de gestión de innovación está cumpliendo con mis requisitos? Sí, no, dependiendo de si cumplo o no con esos requisitos, y pues tendremos que hacer una actividad de mejora, pero incluso, aunque cumpla con los requisitos, esté haciendo lo que tengo que hacer con ese sistema de gestión de innovación, la mejora continua es un elemento obligatorio. De alguna manera, lo que se espera es que el sistema no solo funcione y que cumpla esos requisitos, sino que se vayan identificando actividades de mejora para ir mejorando su rendimiento. Hasta aquí, más o menos, pues como habrán visto, pues bastante cosas, o por lo menos la estructura muy común a otros sistemas de gestión de ISO y muy específicamente a todos los que siguen lo que es el anexo SL, que en la práctica van siendo todos los sistemas de gestión o casi todos. No caigo ahora mismo por ninguno, por lo menos de los que yo trabajo habitualmente, que no se haya revisado en los últimos años para cumplir ese anexo SL. Puede que haya alguno, pero bueno, hasta aquí estaríamos con lo que sería el sistema de gestión de innovación. De lo que está publicado hasta ahora sería esa 56.002 y sobre esa 56.002 se está desarrollando actualmente la 56.001, que serán los requisitos y lo que será potencialmente certificable por una entidad certificadora en ese sentido. A continuación vamos a pasar a tratar un poco muy por encima los otros documentos que se están desarrollando dentro de lo que es el comité. 56.003, 2019 fue el año de publicación. Está también adoptada, traducida y disponible por el MICI, con el MICI, que básicamente, fíjense que es de las primeras que se ha traducido, de las primeras que se ha adoptado, desde el punto de vista de que generalmente lo que es la innovación es muy difícil con los paradigmas actuales, los procesos y cómo funcionamos actualmente las organizaciones, hacerla dentro de mi organización solamente. Generalmente, cualquier innovación, y sobre todo en la medida de que esa innovación sea más disruptiva, voy a depender para obtener esos resultados de las alianzas con otros elementos de la cadena de valor.
Puede ser alianzas con proveedores, con clientes, incluso puede ser en ocasiones con competidores. En ese aspecto, este documento, el 56.003, es donde va a tratar diferentes cosas, desde cuál es el proceso y qué cosas hay que tener en cuenta para decidir si entramos o no en una alianza de innovación, porque también es un tema importante, ¿no? En ocasiones, entrar en una alianza de innovación, podemos sentir que se expone la propiedad intelectual de nuestra organización y, de hecho, generalmente se expone, y hay que tener los mecanismos para entender los riesgos y protegerlos en ese sentido. Hay que entender lo que son los análisis de brechas entre cómo está nuestra organización y cómo está la organización contra la cual estamos iniciando, junto con la cual estamos iniciando una alianza. Tenemos que entender cómo se identifican socios potenciales, cómo se generan, cómo se organizan. Hay que entender también cómo alineamos, desde el punto de vista del punto 7, pues los intereses de las dos organizaciones, tener ese mecanismo que en este caso es la carta de entendimiento, que de alguna manera va a ser lo que nos va a ayudar a marcar ese marco, a la redundancia, de cómo vamos a trabajar en esa innovación. Y entender esa interacción, esa colaboración entre socios, cómo funciona. Lo mismo que les comentaba antes, el que, por ejemplo, tengamos nosotros implementado nuestro sistema de gestión de innovación y nos encontremos con que al otro lado uno de los socios con los cuales vamos a trabajar lo tiene ya implementado y conocen esta parte, nos va a simplificar esas alianzas, porque vamos a tener una de las mayores barreras que tenemos en ocasiones, que es: vamos a hablar el mismo idioma, vamos a hablar los mismos documentos, los mismos procesos. Va a ser mucho más fácil integrar los procesos dentro de los componentes de la alianza si previamente los miembros de esa alianza tienen implementado un sistema de gestión de innovación y se gestiona la alianza desde el punto de vista de la 56.003. Por eso, en mi opinión, con buen criterio, es uno de los elementos que se han priorizado dentro del comité y, como decía, ya está adoptada, validada, traducida y disponible por el MITI. A continuación nos encontramos la 56.004, que es la evaluación de la gestión de innovación. ¿Cómo evalúo, cómo estoy gestionando esa innovación dentro de esta organización? Ya está publicada, se está traduciendo. Y como les adelantaba antes, entiendo que posiblemente se va a adoptar, y viendo los tiempos que lleva esto, pues posiblemente debería estar traducida y adoptada este año. En cualquier caso, si alguien la requiere o le interesa esta parte, ese documento en inglés y en francés, en los idiomas oficiales de ISO, está ya disponible. Cuando haya una traducción va a haber lo mismo traducido, en ese caso. Y bueno, en este caso, pues vamos a encontrarnos los pasos habituales, ¿no? Desde el punto de vista de evaluación. Vamos a entender cómo vamos a evaluar desde el punto de vista de las diferentes partes, cómo vamos a prepararlo, cómo vamos a ejecutar el proceso y el proyecto y tener las herramientas necesarias para asegurar esta evaluación, y vamos a tener un mecanismo de gestión de esos hallazgos, de entender ese contenido de esa evaluación, entender las recomendaciones, comunicarlo, y lo que estamos buscando con esto es, por un lado, la mejora de lo que sería la evaluación de la gestión de innovación y, sobre todo, lo que es la mejora de la gestión de innovación. Esto será un proceso continuo que tenemos que tener dentro de nuestra organización. Otro de los elementos que actualmente está publicado, pero todavía no se ha iniciado la traducción, por lo cual, si a alguien le interesa, debe buscar la fuente original, porque si no hemos empezado la traducción, pues esto me dice a mí, pues posiblemente se haga esta traducción, pero bueno, eso me dice a mí que posiblemente hasta final de este año, puede que el siguiente, 2023, lo tengamos ya traducido y adoptado, depende de cómo sea de rápido el proceso. Luego, lo que es el MIFI
La verdad es que es muy ágil, pero también hay los procesos de las diferentes personas que participamos. Ellos ya les habrán comentado, tendrán visibilidad, lo elevan a consulta pública para ver si otros actores de la parte de la economía tienen algo que decir. Y bueno, pues es un proceso que se tarda unos meses en traducción y un poquito más, poquito más de tiempo, no más tiempo en lo que es la validación y la adopción, pero se tarda un poco de tiempo. Entonces, este es un tema importante. Desde el punto de vista de la innovación, una de las cosas que tenemos que entender es que ese trabajo que estamos haciendo es la propiedad intelectual de nuestra organización y es un tema que tenemos que gestionarlo. Tenemos que asegurarnos de que de alguna manera esas innovaciones quedan documentadas y se utiliza el método de protección correspondiente, sea patentes, sea los diferentes elementos que tenemos, ¿no?, para proteger nuestra propiedad intelectual y asegurarnos que las personas que están expuestas a esa propiedad intelectual tienen ese conocimiento, tienen la manera de protegerlo. Porque también nos encontramos en ocasiones con que hay compañías que de repente iniciaron una innovación pensando que era una cosa que iban a hacer internamente y para ellos, y luego resulta que obtienen unos fuertes ingresos a través de lo que es el licenciamiento de esa propiedad intelectual. Entonces, en ese aspecto, hay que entender que la innovación la hacemos, entre otras cosas, pues para asegurar el crecimiento, los ingresos, la competitividad de nuestra organización y que tiene mucho valor esta parte. Y ya digo, tenemos un documento específico tratando este asunto. Lo mismo parecido con lo que es inteligencia estratégica. Tenemos que entender, como decía, que no trabajamos en el vacío. Nuestra organización no está sola, sino que está dentro de un mercado. Y ese mercado tenemos que estar pendiente. Tenemos que estar pendiente porque puede ser que nos dé ideas para innovación que debamos hacer, o también ese seguimiento, digamos, estratégico de esa inteligencia nos puede dar ideas de lo que está haciendo un competidor, lo que está haciendo un socio respecto a iniciativas que debamos hacer, proactivas o reactivas ante los diferentes actores del mercado para trabajar esto. Desde ese punto de vista, pues tenemos un proceso de inteligencia estratégica donde, tal como comentábamos, pues tenemos aquí un enfoque, un enmarcado donde de alguna manera vamos a ver cuál es el alcance, porque tenemos que entender dónde vamos a beber esas fuentes de estrategia, vamos a tener que empezar a recibir datos, a interpretarlos, procesarlos y ir generando recomendaciones basadas en esa información de ese mercado que he ido teniendo. Como les decía, toda esta parte en la 56006 estamos tratando estos elementos. El otro proceso que es clave desde el punto de vista de innovación y que les adelantaba antes es esta gestión de ideas. Esta gestión de ideas es donde vamos a tratar desde lo que es la identificación a lo que es la creación de conceptos y la validación alrededor de lo que es la innovación. Digamos que es un proceso absolutamente clave y forma parte de lo que sería todo lo que es nuestro sistema de gestión de innovación. Este 56007 se está desarrollando, posiblemente lo tengamos este mismo año, donde de alguna manera nos va a dar más información sobre este proceso. Digamos aquí, pues posiblemente nos va a dar unas ideas adicionales respecto a herramientas, procesos, cosas que podemos utilizar para esta gestión de ideas. Luego, posteriormente, ya las desarrollaremos y las desplegaremos, que eso sí forma parte de la 56002, pero desde el punto de vista de esta de la 56007, vamos a centrarnos en esa parte que, como les decía, tiene mucho que ver con lo que son los procesos de design thinking, de estos otros tipos de herramientas que utilizamos para estas cosas. Y por último, nos vamos a encontrar con el otro documento que se está desarrollando, que es respecto a lo que son las medidas. Previamente hemos hablado de lo que es la gestión
y el seguimiento. En este caso vamos a hablar específicamente de las medidas. Y en este aspecto es lo que vamos a tratar, la 56.008, lo que estamos desarrollando, y que de alguna manera vamos a buscar medidas métricas que de alguna manera nos dé una visión de cómo evoluciona nuestras iniciativas de innovación desde que tomo la decisión de iniciar una innovación hasta que obtengo el valor de la misma. Y nos vamos a encontrar también con un elemento clave que es esta gestión del portafolio de innovación. Y tal como intentamos transmitir con ese documento, nos vamos a encontrar con iniciativas como puede ser la de arriba, que desde que se identifica sale por la parte de valor, o otras que por el camino están en diferentes fases de desarrollo o que incluso en un momento dado se descartan. Y bueno, pues hasta aquí era más o menos lo que les quería transmitir desde el punto de vista de esta introducción a lo que es el sistema de gestión de innovación de ISO y darles una primera visión de los otros documentos. Aparte de que ahora iniciemos preguntas-respuestas, si requieren alguna información adicional, ahí tienen mi contacto de email, de LinkedIn, y encantado pueden ponerse en contacto conmigo. No sé si el MICI está moderando las preguntas, no sé si alguien tiene o cómo que hacer, y les agradezco muchísimo su tiempo. A su disposición. Muchísimas gracias al señor Carlos Sánchez Sicilia por esta presentación que hemos recibido de manera muy importante en esta mañana, por lo cual vamos entonces a abrir la sesión de preguntas y respuestas, a lo cual sería prudente pues levantar la mano. Tenemos una opción en el panel para que aquellos interesados, quienes quieran realizar preguntas, puedan hacerlo a través de la vía voz, levantando la manito, y en ese orden vamos a cederle la palabra. Aquellos que no tengan habilitado su micrófono podrán también escribir en el chat y con mucho gusto haremos las preguntas a nuestro expositor. Comenzamos con nuestro primer interesado en intervenir, el señor Mike Serrano. Tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas gracias a los señores del Ministerio de Comercio e Industrias. Felicitarles por la iniciativa que han tenido en esta ocasión, en esta mañana, de presentarnos este tema tan interesante. También agradecerle al señor Carlos Sánchez Sicilia por la oportunidad. Bueno, al inicio de la presentación yo tenía preguntas, pero bueno, usted ha ido literalmente aclarando todas las dudas que tenía. Y al final creo que lo que voy a hacer es un comentario, porque ya las preguntas que tenía usted las respondió. Interesante saber que es una norma que luego de momento no está aprobada o digámoslo así, publicada la versión de certificable, que es la de requisito, que es la 56.001. Sería, y a lo mejor esta pregunta no tiene una respuesta inmediata, pero sería interesante si se busca que sea una norma certificable con un esquema de reconocimiento internacional. Me refiero a que es una norma que probablemente sea trazable a un ente acreditador, entiéndase UCAS, ANAC, ARAP, ENAC, y que esto a su vez es trazable a IAF, con la finalidad de que sea reconocida. Y muy interesante saber también que es una norma que está elaborada con el tema del anexo de SL, la estructura de alto nivel, que facilita enormemente no solamente la implementación, sino también llevar a cabo una evaluación tanto interna como externa. Por lo tanto, la pregunta sería, si usted que está un poco más empapado en el tema, si existe la posibilidad de que esta norma sea emitida como una norma con un esquema de reconocimiento internacional. Muchísimas gracias. Entiendo que esa es la idea, y por lo que veo hasta ahora, todo el desarrollo es perfectamente compatible, similar a lo que se hace con las otras normas. En el fondo, ¿qué es lo que se busca en esto? O sea, el objetivo de ISO
y quizás debería haber empezado por ahí, el objetivo de ISO es asegurar lo que es el desarrollo económico en sentido amplio y social dentro de lo que es el mundo. Entonces, el que de alguna manera las normas tengan ese reconocimiento internacional, tengan esa comunicación como parte de lo que estamos haciendo aquí, es exponerla al mercado. Y el que de alguna manera tenga esa visión, digamos, global, esa visión internacional, y que los organismos de certificación, que en este caso posiblemente se están dedicando y tienen ya una gran experiencia en alguno de los otros sistemas de gestión, tengan dentro de sus servicios el asegurar, digamos, que la implementación cumple con los requisitos, creo que es de enorme valor y sinceramente me sorprendería que no sea el caso con esta norma. Y efectivamente, lo que decía usted del anexo SL realmente simplifica a todas las partes en este tema y ya digo, incluso seguramente lo que hemos estado viendo en la presentación, me consta que algunos de los participantes en este seminario están muy familiarizados con otros sistemas de gestión de ISO, habrán visto que hay un nivel de elementos comunes importantísimo, y lo cual es muy bueno. Muchísimas gracias al señor Mike por esa pregunta. Vamos a verificar en el chat si tenemos alguna otra consulta adicional para nuestro expositor o alguna otra persona que desee intervenir en este momento puede levantar la mano para hacer la pregunta a nuestro expositor. Bueno, parece que hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Señor Carlos, ha quedado muy clara la presentación. Eso es muy satisfactorio. Vamos a cederle el micrófono a usted para que pueda dar palabras de cierre a la presentación. Adelante, señor Carlos. Pues nada, muchas gracias nuevamente, muchas gracias al MICI y mucho ánimo a seguir con este esfuerzo que están haciendo con lo que es la comunicación y la adopción de normas. Es un trabajo clave desde el punto de vista de lo que es el desarrollo económico y social de Panamá en este caso, y creo que es una cosa muy de agradecer. Estoy muy agradecido de poder participar en este proceso. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por participar. Espero haberles transmitido una introducción a estas normas. Como les decía, ya tienen algunas de ellas disponibles en MICI y nada, animarles a que profundicen con estos sistemas de gestión o con otros sistemas de gestión de ISO y con la implementación de otras buenas prácticas, porque en el fondo lo que estamos buscando las organizaciones es, como se dice, no reinventar la rueda. Entonces, en este caso, si queremos tratar la innovación, creo que ISO nos da un marco y unos documentos y unas orientaciones muy válidas, en este caso para gestión de innovación, al igual que pasa con alguno de los otros elementos. Y nada, muchas gracias y, como decía, a su disposición y encantado. Muchísimas gracias al señor Carlos Sánchez.